Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Mi nombre es Abdelaziz Zúñiga. Les mando un abrazo a todas y todos. El día de hoy tenía muchas ganas de hablar de una cosa que creo que es muy importante para aquellas personas que están comenzando en este maravilloso mundo de la fotografía en general, pero sobre todo también de la fotografía análoga. Y es que de repente sí siento que hay justo como de repente un boom, ¿no? Como que hay un montón de personas que dicen, va, cámara, me rifo, voy a tomar una cámara, voy a agarrar un rollo y voy a empezar a hacer fotografías. Y eso, déjenme decirlo, está increíble. Sobre todo porque hace unos años pues parecía que esto iba a desaparecer. Y afortunadamente pues estamos llegando a un punto en el que está empezando a tomar de nueva cuenta valor la fotografía análoga, que nunca se fue. Eso también es importante decirlo. Muchas fotógrafas y fotógrafos en todo el mundo siguieron haciendo fotografías de manera profesional con película, y es muy importante esto mencionarlo porque tiene diferentes características en general la película que te permite como tener resultados increíbles en general. Pero también justo esto de repente permite que cuando tú estás viendo un blog, por ejemplo o algún otro, el que te guste, te llame la atención, de repente pues ves que la cámara, la Contax T3, ¿no? O la mamilla no sé cuál, y como que tú estás de, necesito tener esas cámaras, porque esas cámaras son la respuesta a mis problemas. Y no necesariamente. Ese es un tema que creo que es muy importante y que tenemos que discutir, porque en general no importa la herramienta, siempre y cuando tú tengas muy claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que intentas desarrollar. Y esto me lleva justo a hablar de empezar a generar proyectos personales, o la importancia de hacer proyectos fotográficos personales, porque si bien existen de repente, ¿no? Justo estos proyectos que son encargos o sesiones fotográficas, o si eres como de estos fotógrafos de producto, pues eso, ¿no? Ya sea gastronómica, de producto. El tema de hacer proyectos personales nos van a permitir tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de comprar rollos fotográficos, o de incluso pensar en comprarnos una cámara. Creo que de entrada un proyecto empieza justo en una hoja de papel, y eso nos va a dar chance también de empezar a decidir cuál es la ruta que podemos ir trazando e ir tomando justamente. El primer paso, que yo creo que es muy importante a la hora de hacer un proyecto fotográfico, es pensar en el motivo o el pretexto. Puedes, por ejemplo, que tu pretexto sea como la cosa más sencilla, ¿no? Puede ser justo hacer fotografías de retrato. ¿Cómo lo empiezas a acotar? Bueno, a lo mejor fotografía de retrato en exteriores. Lo haces un poco más acotado, fotografía de retrato en exteriores con luz neón, por ejemplo. Entonces ya empiezas a tener justo un pretexto para empezar a construir un tema. Entonces, ya que tienes el motivo y el pretexto, ahora tienes que empezar a pensar en cuáles son justo estas referencias que pueden existir. Esto es muy importante porque a diferencia de lo que muchas personas pueden llegar a pensar, las cosas originales pues ya no existen. No existe esa fotografía completamente original. No existe una imagen, imagínense, en el millón de imágenes que corren por segundo en internet, que no se haya visto ya, o que no sea potencialmente parecida a una que tú vayas a hacer. Pues eso, estas referencias nos van a dar chance como de entender desde qué perspectiva y con qué ojos otras personas ya han visto cierto fenómeno, y cómo nosotros podríamos darle una vuelta de tuerca, o podríamos suscribirnos como a esa visión en particular. Creo que esto es muy importante porque pues nos da mucho chance de también empezarnos a preguntar cosas. Y creo que en realidad un proyecto personal tiene que ver con eso, con cómo empezamos a preguntarnos, y la pregunta lleva a otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta.
Al final, lo más importante, creo yo, no va a ser la imagen que vas a ver de repente, ya tú decidirás en qué salida, sino más bien justo todo ese proceso. Y creo que la fotografía análoga tiene mucho de eso, porque al final de cuentas es una fotografía que tiene que ver con un proceso de trabajo y de producción. No es lo mismo que tomes tu celular o una cámara digital y de repente haces 50 fotos y las puedes ahí, foto y la ves, foto y la ves. A final de cuentas, esa rapidez en la fotografía con película, pues no existe, ¿no? Como que la construyes, la ves, pero además influye la luz, influye, pues, no sé, el clima incluso, influye qué tipo de lente estás usando, influye justo el tipo de cámara que también estás utilizando. Yo sé que muchas cámaras en general pues se parecen mucho, ¿no? Son como cajas que abren una cortinilla y permiten el paso de luz. El lente creo que es lo más importante en realidad, pero sí va a depender mucho como qué tipo de cámara puedes utilizar. Por ejemplo, mi G2, que ya les he presentado, me permite hacer múltiples exposiciones de manera muy sencilla. Entonces ya sé que si quiero hacer una serie de fotografías con exposición múltiple, que de hecho me permite hacer hasta 9 exposiciones en un solo frame, pues ya sé que puedo utilizar esta cámara y no voy a tener que estar justo como que apretando el embrague y de repente, ¿no? Como que me puedo concentrar muchísimo más en qué estoy construyendo y cómo lo estoy pensando. Obviamente pues también justo como todas las variables de diafragma, de velocidad, ISO, etcétera, pues me van a permitir también más o menos visualizar qué tipo de imagen quiero. Y luego súmale a esto pues el tema del revelado y tal. Ya que tenemos nuestro motivo o pretexto y sabemos cuáles referencias hay más o menos alrededor o en torno más bien a este proyecto que queremos construir, porque además no solamente son imágenes, también puede ser música, también puede ser algún texto, poesía, algún cuento, también puede ser incluso alguna historia familiar, no sé, en fin, hay un montón de cosas que pueden funcionar como referencias. Sigue ahora sí el qué tipo de equipo voy a utilizar. Y esa es justo una de las secciones más inteligentes, como yo les decía. Si quiero hacer una serie de doble exposición, pues voy a usar esta. O si quiero, por ejemplo, hacer fotografía de calle, pues a lo mejor esta cosa no es como lo más discreta posible y me gustaría guardar un poco más en ese sentido. Entonces a lo mejor uso una point and shoot, porque además me da como esa rapidez, ¿no? Todo es automático y tal. O a lo mejor quiero, sí, ¿no? Como jugar también un poco como con las variables. Bueno, entonces a lo mejor usas pues una de estas, ¿no? Justo en relación al equipo, ¿qué necesito del equipo? ¿Qué necesito yo en relación a cómo interacciono con las otras personas o con el entorno en general? O justo, ¿no? Simplemente vas a utilizar esas point and shoot que yo les decía. Implica una decisión en torno a qué película necesitamos específicamente. Y eso también tiene que ver justo con una serie de pruebas y errores. Cuando realmente ya igual te aventas a hacer un proyecto fotográfico, quiere decir que ya tomaste y probaste algunas películas y sabes más o menos qué cosas te puede dar una y otra, sobre todo cómo las trabajas tú. Porque igual, o sea, como que hay estándares muy específicos de que tal película no es tan, es más bien plana, o tal película es muy contrastada. Pero también va a depender de tu revelado, también va a depender de justo las combinaciones que tú hagas en de exposición, etcétera. O simplemente también, o sea, dependerá si tú fuerzas un poquito la película o no. Pero es un proceso que tú misma vas a ir como agarrándole un poco como de carnita. Entonces ya que sabes, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer este proyecto fotográfico con un rollo blanco y negro. Por ahí. Entonces ya me rifo y necesito que la película sea más o menos contrastada, ¿no? Porque me dé buenos contrastes. Entonces ya sé que voy a utilizar esta película con tal cámara, con tal ISO, porque va a ser en la noche, porque va a ser a luz de día, porque etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú haces un proyecto fotográfico, estas decisiones inteligentes te van a permitir hacer que el proyecto realmente cumpla con tus expectativas en la mayor medida de lo posible, porque obviamente muchas cosas van a ir cambiando conforme pues va avanzando el proyecto. Después de eso pues ya viene la producción y para eso pues tienes que
Lo que yo sugiero es darte unas vueltas antes de empezar a tomar fotografías, y depende también el tipo de proyecto que tengas. Si tu proyecto tiene que ver más bien con hacer fotografía callejera, pues muy libre, pues más bien date, ¿no? O sea, tu scouting más bien es ya las tomas fotográficas. Pero por ejemplo, quiero hacer una sesión así, pues entonces hay que buscar la locación específica, qué tipo de luces, a qué hora del día. Entonces como que eso también te va a ir ayudando poco a poco. Son algunos consejos y algunos puntos para construir más o menos un proyecto fotográfico a nivel personal. Los puedes tú también incluir si vas a trabajar de repente con un cliente, pues tú ya vas haciendo tu método de trabajo y sabes qué quieres, cómo lo vas a lograr. Espero que esto les sirva de ayuda. A mí en lo particular me funciona muchísimo poder estructurar estas ideas y ver qué tipo de cosas quiero hacer, y eso también me ayuda mucho de repente como a poder valorar mucho las cosas que compro, las cosas que de repente voy generando y los tipos de medios y cosas que voy investigando para poder desarrollar proyectos a futuro. Entonces pues eso, les dejo estos consejos. Antes de que me vaya, es muy importante que les comente esto. Aloe y yo estamos haciendo, o más bien ideamos una dinámica para incentivar la elaboración de proyectos fotográficos. Nos interesa muchísimo ver tu trabajo y en ese sentido estamos regalándole a la persona que resulte ganadora de un sorteo un rollo fotográfico, un Ilford HP5 Plus con revelado, digitalizado y una ampliación en blanco y negro también, obviamente, que puede ser en papel de fibra o en papel de resina. Ustedes pueden elegir el tamaño, es hasta 8x10 como el límite, pero justo lo que nos interesa es ver su trabajo, como les decía. Entonces la manera de participar en este sorteo pues básicamente es que a través de Instagram nos escribas y nos digas que estás interesada o interesado en participar. Te damos un correo electrónico y en ese correo electrónico tienes que mandarnos un proyecto fotográfico en la mejor calidad posible. Este proyecto fotográfico puede ser alguno que hayas trabajado hace un tiempo, un proyecto que hayas trabajado recientemente. Ahora que pasó lo del COVID, mucha gente empezó a desarrollar proyectos también en sus casas. Puede ser también justo como un proyecto que estés trabajando. En fin, lo que nos interesa es ver justo cómo observas tú esta cosa como de desarrollar proyectos personales fotográficos, y los vamos a publicar en nuestra cuenta de Instagram. A partir de la publicación de este video hasta el viernes 10 de julio tienes para enviarnos tus proyectos fotográficos y entrar al sorteo de este rollo y de todo el proceso en general. Pues ojalá puedan participar y pues nada, los dejo y hasta la próxima.